Ahora, Pablo Caruso, vos tenías información de quiénes son los que se oponen a este tipo de cosas, como por ejemplo liberar las patentes. Bueno, efectivamente, en principio y de manera muy fuerte, la Unión Europea, el Reino Unido y también los Estados Unidos, con esa salvedad que hay un sector de la política que está a la expectativa de qué puede decir el presidente de los Estados Unidos sobre este tema. Pero interesante porque son los territorios donde efectivamente residen las grandes industrias farmacéuticas que elaboran o que hicieron la elaboración de estas vacunas. Pero lo interesante es quiénes la piden, y ahora van a ver por qué les digo. Lo pide la Organización Mundial de la Salud, lo pide la UNESCO, lo pide UNICEF, organismos incluso de Naciones Unidas, además de Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, India, Sudáfrica, como también se comentó, y hace poco la Unión Africana. Lo interesante es que son organismos internacionales que han regido después de la Segunda Guerra Mundial las relaciones entre los países, pero acá están de florero, porque se trata en definitiva de cuestionar el sistema general en donde se desarrolla el modelo capitalista. Total. Ahora, Miriam, están de florero siempre las organizaciones internacionales. Ahora, ¿por qué no es un reclamo de todos? ¿Qué es lo que está fallando que no sea un reclamo de todos? Que haya igualdad en el acceso a las vacunas. Déjame meter lo que dijo Pablo. ¿Qué tiene que ver el capitalismo en esto? No, tiene que ver todo, todo. Eso es el mecanismo irracional con el que se maneja siempre. Lo que pasa es que, como decía al principio, en este caso es atroz. No podemos permitirlo un minuto más. Nosotros todo esto que estamos comentando acá, incluso lo presentamos en forma de proyecto en el Congreso de la Nación con mis compañeros diputados del Frente de Izquierda para que se discuta. ¿Y los otros partidos, de nuevo? Porque yo sé que ustedes desde la izquierda están Médicos Sin Fronteras que están haciendo una campaña, obviamente los médicos, los científicos, pero después no escuchás a nadie. Uno, evidentemente, que tiene que ver que para poder plantear una cosa de este tipo tenés que ser libre de cualquier tipo de condicionamiento económico. Los laboratorios son uno de los grandes sostenes de los partidos mayoritarios en las campañas electorales. Por eso es otro rubro, pero cuando discutamos elecciones vamos a tener que discutir. Y piezas clave en golpes de Estado en nuestra región, ¿no? Bueno, no, pero es importante entender de dónde sale. De dónde sale. Bueno, y el segundo elemento financian la campaña abiertamente. Además están en los listados de aportantes de campaña. Pueden ver. Entonces, por lo otro que decía Resnick, me parece importantísimo, por lo de la transferencia de tecnología y demás, obviamente es como dice él, pero Argentina, que es donde estamos discutiendo ahora, estamos un pasito más adelante, porque acá AstraZeneca estuvo produciendo vacunas, ahora Richmond va a envasar y fraccionar en Argentina las que manden desde Rusia. Entonces Argentina hoy tendría que estar siendo líder en la región, no digo solo para Argentina, para producir para Argentina, para los países que nos rodean como Chile, Brasil, que también está en una situación muy grave. Y creo que es urgente que eso se discuta, no se puede explicar ¿por qué el Congreso de la Nación, por qué los ámbitos de debate político no se está discutiendo eso? ¿Es la única medida la vacuna? No, nosotros creemos que tiene que haber un plan integral que incluya medidas sanitarias, medidas económicas, porque ustedes saben que no hay quédate en casa, no hay manera de cortar la circulación si la gente tiene que salir a buscar trabajo. 42% de pobreza. Claro, tiene que salir a hacer una changa, eso ya sabemos. Entonces, Estados Unidos dice que hay que bajar el gasto social a través del Fondo Monetario, por eso no hay IFE para este año, porque se acepta lo que el Fondo Monetario pide. Ahora, Estados Unidos dice eso, pero por otro lado Biden está haciendo algo muy interesante que acá en la Argentina no pasa. Es haz lo que yo digo y no lo que yo hago, lo que está haciendo Biden. No, por un lado impone reducir el gasto social en Argentina, por eso estamos en esa situación de pobreza tan crítica y sin medidas económicas acordes a la situación que implicarían cortar la circulación en serio. Para cortar la circulación necesitas medidas económicas, un IFE acorde a las necesidades para pequeños comerciantes y demás. Y por el otro lado, Estados Unidos acapara vacunas, pero a vos te hace exportar todo lo que producís en Argentina. Entonces estamos en una situación terrible y creo que es hora que esta discusión que empezó a dar la izquierda, como bien decís vos, Cata, se establezca en el país. Me parecen muy bien estos debates y que todos empujemos para imponer esto, porque vamos a tener que hacer mucha fuerza. Bien, Eli tenía un informe, ¿no? Sí, teníamos más placas un poco para mostrar esta desigualdad de acceso a la vacuna, que es lo que está marcando este debate tan importante, porque hablábamos de los que acceden a las vacunas. Bueno, hay un 20% de los países, una quinta parte de los países del mundo que no va a recibir vacunas este año. Eso es un montón, 20% hasta 2022. No va a tener vacunas, exactamente. O sea, en todo este año no van a tener vacunas. Y además en los países más ricos se coloca una vacuna cada 20 segundos. Ahora seguir leyendo estas placas, pero después quiero que Resnick nos explique si eso no es contraproducente para los países desarrollados también, que nos llegue a tiempo la vacuna a todos. Seguí, Eli. Y en los pobres apenas
1 de cada 10 personas va a recibirla este año. 1 de cada 10 contra países desarrollados que colocan una vacuna cada 10 segundos. Claro, impresionante, ¿no? Le preguntamos, ahí está, le preguntamos a Ernesto sobre esto, hacemos un pequeño paréntesis. Ernesto, bueno, decía Cata, ¿no? ¿Qué implicancias tiene esto para tratar de combatir esta pandemia? Bueno, por supuesto es un tema fundamental y es uno de los motivos por el cual varios grupos piden o exigen que se manden vacunas al mundo, porque no termina la pandemia hasta que se termine en todos lados. Tenemos el grave problema ahora de las variantes, o sea, estas mutaciones en el virus que podrían hacer que las vacunas dejen de funcionar. Con lo cual, aún los países que se vacunen en toda la población, Israel, Gran Bretaña, Estados Unidos, si en Brasil o en África o donde sea que la pandemia no termina, el virus muta y cambia a un modo tal que la vacuna no lo combate, el virus vuelve. Así que tenemos una pandemia de vuelta en un año o menos o más, pero tendremos una pandemia de vuelta si no se acaba este virus en todo el mundo relativamente rápido. Ahora, Ernesto, te hago una pregunta a lo Mafalda, pero entonces, ¿por qué no pasa eso? En Estados Unidos ya tienen excedente de vacunas. En algunos centros tienen que desacelerar la vacunación porque ya están cumpliendo con sus objetivos. ¿Por qué no pasa eso si es contraproducente para las poblaciones de los propios países que tienen excedente? Bueno, yo creo que en unas semanas va a haber un poco de liberación de vacunas de Estados Unidos al mundo, por lo menos las de AstraZeneca, por lo menos las que no usa. Pero sí, es verdad, bueno, es el cortoplacismo del capitalismo, como diría Miriam, bueno, mirar la posible, tener la vacuna y solamente soltarla al que la compre más cara, en lugar de pensar en el futuro de la pandemia. Se piensa que con tener vacunado a todo Estados Unidos o toda Argentina alcanza, y ciertamente no alcanza. Bueno, fíjate lo que dice un congresista de los Estados Unidos que integra el Comité de Crisis de Coronavirus en el Congreso de Estados Unidos, que dijo que a los países más afectados, como India y Argentina, se les podría proveer las dosis sobrantes de la vacuna AstraZeneca, ¿no? El remanente, ¿no? Somos como el lugar donde llega el remanente, las sobras de lo que llega a Estados Unidos. Ya de alguna manera se está debatiendo en esto, pero me gustaría saber, se lo pregunto a Josefina, es el argumento público de los laboratorios, de las farmacéuticas, para no liberar las patentes. ¿Qué es lo que ellos dicen para no liberar las patentes? Bueno, en realidad justamente lo que dicen es que ellos invirtieron, que realmente sentaría un precedente como negativo para futuros... para futuras patentes, digamos, para futuros adelantos para en la ciencia. Para futuros negocios sería, ¿no? Bueno, sí, pero no lo dicen de ese modo. Entonces, realmente son los mitos, digamos, que siempre desde Médicos Sin Fronteras tratamos de derribar, porque no solamente en esta pandemia, sino en nuestros años de historia vimos cómo opera la industria farmacéutica, y es una industria que, bueno, son empresas y quieren maximizar ganancias. Es por eso que los estados, sobre todo en una pandemia, en una circunstancia tan excepcional, se tienen que meter y tienen que cambiar, digamos, cambiar la historia, diría yo, cambiar la manera de hacer las cosas. Y también, y de nuevo, y en esto voy con Ernesto, si no es por solidaridad global, que no está pasando, al menos que lo hagan de una manera utilitaria. Claro, por realmente pragmatismo. Hay un riesgo que si estas variantes siguen mutando, esta pandemia no se va a terminar para nadie. A ver, Eli, vos tenías información de cuántas vacunas se pueden llegar a producir si se liberan las patentes. Bueno, actualmente se producen 12 millones de dosis por día, pero según las entidades, organizaciones en realidad que asesoraron la conformación de COVAX, sin las patentes se podrían llegar a fabricar 60 millones de dosis por día, lo cual 4 veces prácticamente es lo que actualmente o sea, se acaba el problema. Hay un dato que no hay que dejar pasar, porque este argumento que nos contaba Josefina, ya lo escuchamos en otros rubros. Si creemos que el problema es puntualmente el tema pandemia o salud, estamos en problemas. El hecho de que cuando el Estado interviene y regula, los privados no quieren invertir, lo escuchamos en todas las áreas. Vivimos con 42% de pobreza y estamos discutiendo el margen de ganancia de las empresas alimentarias. Es exactamente lo mismo. Vamos a decirlo es el Estado versus las corporaciones. Vamos a decirlo de otra manera. Hay un dato muy Podemos decir que todos nuestros padres podrían estar vacunados en este momento.
Es tremendo. Y es mentiroso que las farmacéuticas pierdan su inversión. AstraZeneca se desarrolló absolutamente, que fabricó la vacuna junto con Oxford, fabricó absolutamente y se desarrolló toda su investigación con fondos del Estado británico. No hubo aporte ahí de la farmacéutica. Pero siempre la plata es de todos y de todos. No existe la plata privada, porque incluso en el otro ejemplo que yo les decía, piénsenlo en términos de los alimentos, y es lo mismo. Las empresas se financian en función de la plata que tiene el bolsillo la gente y puede comprar. No existe la plata privada y la plata pública, y mucho menos en estos temas. No, tenés Acá toda la la discusión razón, es el margen de ganancia de las corporaciones, y cuando se meten los estados, sale el mismo versito de siempre. Nunca nadie va a querer invertir, no es negocio, entonces no se va a desarrollar. Está bien que le caigamos a los laboratorios, las farmacéuticas. También una complicidad de sectores de la política que están atados de pies y manos porque financian las campañas políticas. Bueno, el gobierno argentino no fijó posición sobre la liberación de las vacunas, ¿no? No lo dijo. No. No dijo nada. Y el gobierno de Brasil, por ejemplo, está en contra. El gobierno de Brasil está en contra, pero bueno, en la Argentina también la oposición de derecha, recordarán ustedes las barbaridades que dijo Carrió. Después parece que vio 3 capítulos de la doctora Juguetes y ahora dice exactamente lo contrario, con la misma cara tan dura que antes decía que las vacunas te envenenaban. Pero creo que categóricamente es eso. Hay un lobby general por la presión, pero también cuando se discute el financiamiento de las campañas y la izquierda dice que las campañas electorales deben ser financiadas enteramente por el Estado para que no haya condicionamientos, mira, nunca se aplica tanto como en este caso. Vos mirás los nombres de los aportantes, es categóricamente así. Hoy no se entiende por qué Argentina, después del incumplimiento contractual que hubo, por el cual no solo se fueron todas las vacunas que se hicieron en Garín, 44 millones de dosis, se fueron y no volvió nada a la Argentina. Nunca llegaron. Claro, nunca. Sino que no se cumplió con lo que el Estado argentino ya pagó. Hoy están dadas todas las condiciones, incluso legales, para que el Estado declare de utilidad pública ese laboratorio y que se ponga a producir vacunas para la Argentina. Nosotros venimos insistiendo con eso, que hay que unificar el sistema de salud público y privado para que no pase esto, que hay que andar buscando una cama, provincia, capital, nos parece que es una barbaridad. Pero Miriam, entiendo que no puede el Estado producir, en la Argentina no se puede producir el proceso productivo completo de la vacuna, no se puede realizar. Resnick lo explicó muy bien. Y el problema es de insumos, a nivel internacional. Ahora, yo quiero escuchar a Resnick. Lo explicó muy bien, que si se aplican en la Argentina se podía. Vamos a preguntarle a Resnick, ya que es el que dice que puede explicar esta situación. Te escuchamos, Ernesto. Si se puede, bueno, claramente Map Science y ahora Richmond lo pueden hacer. Exactamente, si Richmond va a hacer eso. ¿Todo el proceso, Ernesto? Lo que no se puede hacer es... ¿Cómo? ¿Todo el proceso? Bueno, una vez que, por eso insistía con la transferencia de tecnología, una vez que te transfieren... La producción de vacunas es producción de material biológico. Lo que necesitas es la mezcla inicial. Y después lo que necesitas son gigantescos bioreactores. Estas dos compañías tienen bioreactores, no tienen los bioreactores de 20.000 litros que se usan en otro lado, pero la población argentina no necesita tanto tampoco. Está bien, pero por eso digo, no es que el Estado argentino no termina de decidir querer producir las vacunas. Es una situación más compleja que esa. Digo porque si no... No, es complejo, pero Argentina tiene la capacidad de producir en una planta y ahora se demostró que Richmond sí, va Miriam, a pasar en la también otra. Es cierto que el laboratorio Tomás Perón de la provincia de Buenos Aires no tenía paga la factura de gas. Eso es una barbaridad. Bueno. Y que el Estado argentino en esta pandemia haya aportado $100.000 el valor de un monoambiente o de un dos ambientes, como denuncian del CONICET también. Vamos a darle vuelta, Pablo. Si tuviese la capacidad, ¿tendría la decisión política? Es la discusión sobre la producción pública de medicamentos. Ahora, vos tenés que hacerlo, pero vos tenés que hacerlo a una velocidad... ¿Vos escuchaste a alguien decir que hay decisión política de hacer eso? De avanzar en la producción pública de medicamentos, sí. El Ministerio de Salud lo tiene en carpeta. Ahora, llegás a tiempo, como decía Resnick, llegás a tiempo para poder atajar la situación. Ahora no. Ahora, cuando quisieron hacerlo en la provincia de Buenos Aires, encontraron, insisto, que la boleta de gas no estaban pagas, no funcionaba el laboratorio Tomás Perón. Yo no encuentro esa decisión política. Te lo digo sinceramente, no lo escuché, ¿eh? No lo escuché. Yo no encuentro esa decisión política. Me encantaría que esté esa decisión política, la avalaría. Pero yo no la escucho, te lo digo sinceramente. Discutámoslo, nosotros presentamos proyectos. ¿Por qué no se discute en el Congreso? ¿No sería el lugar donde se debería... ¿Por qué no se discute en el Congreso? Y bueno, ese es un gran tema. Presentamos no solo por el tema de patentes, para que se instruya al Poder Ejecutivo, para que termine con esas ataduras
comerciales que hacen que no se liberen las patentes, que no podamos tener las patentes, y por el otro lado, para que se declare de utilidad pública el laboratorio ubicado en Garín, que es este famoso de Sigman, que es donde se producen las dosis que se van al exterior. Y no entiendo por qué están discutiendo las pasos, pero sí, hasta las pasos, donde yo entiendo, las vacunas no llegan. Por fuera de esto. ¿Por qué estamos discutiendo la presencialidad en la escuela por fuera de esto? Por ejemplo, cómo vacunamos a todo el personal docente. O sea, se agarra de un tema, de ese tema se hace una guerra de bolsillo particular donde parece que ahí se da la batalla final y en realidad lo que falta es una visión más uso privado de la justicia y de las luchas y los debates aparte, públicos. ¿por qué el Estado argentino no pide o no investiga por qué AstraZeneca no puede terminar de fabricar o de envasar la vacuna acá cuando ahora justamente Richmond lo que va a hacer va a envasar el reactivo que viene de... No es tan fácil, no es apretar un botón tampoco, ¿no? Pero nadie, la vacuna van afuera. Nadie dice eso. Las vacunas van afuera porque la vacuna van afuera porque se envasan afuera si fue el acuerdo. No, pero acá Richmond va a envasar... No es que se van afuera porque el gobierno las regala porque regala soberanía. No es esa la discusión. Pero no estamos discutiendo soberanía o no soberanía. Parece que lo único que faltar es voluntad política. Me parece que el acuerdo en este caso no es eso. Bueno, sí, falta voluntad política, pero categóricamente, porque los elementos científicos no soy yo la que los expliqué, los explicaron ellos. El conocimiento está, la capacidad está, es una decisión política. Ahora es una decisión política.